Todos se rieron. Eso es lo que todavía me molesta, incluso meses después. No la crueldad de lo que dijo mi hermana, sino el hecho de que toda mi familia pensó que era divertido. Imagínate esto, cena de acción de gracias, y mi hermana Antonia levanta su copa con esa sonrisa que ha estado perfeccionando desde que éramos niñas. Brindemos por la familia, dice, excepto por Aurelia, la fracasada que piensa que el dinero la hace valer algo. Y se rieron. Mis padres, mis primos, incluso mi tía que apenas me conoce más allá de las tarjetas de Navidad. Se rieron de verdad como si fuera lo más gracioso que hubieran escuchado jamás. Como si no hubiera pagado por el vino que estaban bebiendo, la comida en sus platos, diablos, incluso el restaurante en el que estábamos sentados. Me quedé ahí parada sosteniendo mi vaso de agua, no bebo mucho cuando estoy con ellos porque necesito mantenerme alerta, y algo dentro de mí no se rompió. Se cristalizó. Se volvió claro. Final. Levanté mi vaso y dije las palabras que cambiaron todo, por la fracasada que acaba de dejar de pagar por todo lo que poseen. El silencio que siguió fue tan completo que pude escuchar la música de jazz que sonaba desde las bocinas del restaurante por primera vez en toda la noche. Fue entonces que supe que no había vuelta atrás. Pero déjame contarte cómo llegué a ese momento, porque esto no se trata realmente de un brindis o una cena terrible. Se trata de 32 años de ser el cajero automático de la familia, y el momento en que finalmente cerré la cuenta. Creciendo, aprendí temprano que el amor en nuestra casa venía con condiciones. Antonia era la niña dorada, 3 años mayor, naturalmente carismática, el tipo de persona que podía entrar a cualquier habitación y convertirse inmediatamente en su centro. Tenía esa chispa que hacía que todos quisieran estar cerca de ella, y yo era solo la sombra arrastrándose detrás. Recuerdo tener 8 años, sentada en la parte trasera del auditorio de nuestra escuela primaria, viendo a Antonia cantar Somewhere Over the Rainbow en el show de talentos. Estaba increíble, honestamente. Toda la audiencia estaba cautivada, incluyéndome a mí. Aplaudí más fuerte que nadie, mis pequeñas manos ardiendo por lo fuerte que estaba aplaudiendo. Cuando bajó del escenario, nuestros padres corrieron a abrazarla, sus caras brillando de orgullo. Nuestra pequeña estrella, seguía diciendo mamá, llorando de lo feliz que estaba. Papá levantó a Antonia y la hizo girar, riéndose como si acabara de ganar un Oscar. Me quedé ahí parada en mi vestido heredado, uno de Antonia del año anterior, y sentí algo para lo que no tenía palabras entonces. Ahora sé que fue mi primera experiencia de ser invisible a plena vista. En casa, los roles estaban grabados en piedra. Antonia era la soñadora, la artista, la que vivía la vida al máximo. Yo era la responsable, la madura, la que no necesitaba nada. Lo que realmente significaba que no se me permitía necesitar nada. Mientras Antonia saltaba entre carreras universitarias y fiestaba a través de lo que debería haber sido un título de 4 años pero se extendió a 6 años que nunca terminó, yo estaba construyendo páginas web en mi recámara, enseñándome programación, ahorrando cada centavo de mi trabajo de medio tiempo en la tienda de abarrotes. Para los 19, me mantenía completamente con contratos independientes. Antonia todavía vivía en casa, todavía le hacían la ropa mamá, todavía le pagaban los pagos del coche papá. Pero cuando necesitaba algo extra, dinero para la renta, pagos de tarjetas de crédito, libros de texto que nunca leería, de alguna manera me convertí en la solución a la que recurrir. La primera vez que me pidió dinero, estaba tan sorprendida de que siquiera me estuviera hablando que dije que sí inmediatamente. Fueron $300 por lo que llamó una emergencia. Después, vi sus publicaciones de Instagram de un viaje de fin de semana a la costa con amigas. Ese fin de semana me costó un mes de comer fideos instantáneos, pero viendo su sonrisa en esas fotos, me dije a mí misma que valía la pena. Ese se convirtió en el patrón. Antonia tropezaría, y en lugar de que nuestros padres la sostuvieran, me miraban a mí. No porque lo esperaran, sino porque sabían que lo haría. Era confiable así. Dependiente. La que siempre decía que sí. Cuando a Antonia le negaron su primer departamento por su puntaje crediticio, cofirmé el contrato. Cuando no pudo pagar el depósito, lo cubrí. Cuando necesitó muebles, la llevé de compras y pagué silenciosamente por todo mientras ella escogía piezas que coincidían con su estética. Recuerdo estar parada en IKEA, viéndola debatir entre 2 mesas de centro diferentes, ambas costaban más de lo que gastaba en comida en un mes. Finalmente escogió la más cara,
Me miró con esos ojos grandes, y dijo, «Eres la mejor, Aurelia. Te pagaré cuando reciba mi próximo cheque». Ese cheque se fue hacia un nuevo guardarropa para su negocio de fotografía que nunca despegó. La deuda nunca se mencionó de nuevo. Lo que pasa con ser la red de seguridad de la familia es que nadie mira hacia abajo para verificar si todavía estás parada. Solo asumen que siempre estarás ahí, fuerte y silenciosa, lista para atrapar lo que sea que se caiga. Y lo estaba. Durante años, fui exactamente esa persona. Cuando papá necesitó cirugía y el seguro no cubrió todo, pagué la diferencia sin que me lo pidieran. Cuando el coche de mamá se descompuso, le mandé un cheque el mismo día que llamó. Cuando Antonia decidió que quería comprar un condominio pero no pudo ser aprobada para una hipoteca, puse el enganche de $25,000 y firmé como garante. El título terminó solo a su nombre, por supuesto. Cuando pregunté al respecto, dijo que era más fácil para el papeleo. Le creí porque quería creerle. Empecé a llevar registro de todo en una hoja de cálculo. No porque estuviera llevando la cuenta, sino porque a veces los números eran lo único que tenía sentido. Durante 7 años, calculé que les había dado $49,800. Facturas médicas, costos de vivienda, reparaciones de coches, vacaciones familiares a las que ni siquiera estaba invitada, gastos de emergencia que de alguna manera siempre pasaban justo antes de que Antonia quisiera hacer algo divertido. El dinero fluía de mis cuentas como agua, constante y continuo, y de alguna manera yo siempre era a la que le decían que estaba muy enfocada en el dinero o que no era del tipo emocional. Una vez Antonia me dio una taza de café que decía, «Deseo de estar sola», para mi cumpleaños. Le pareció graciosísimo. La usé cada mañana durante 2 años. Las fiestas siempre eran lo peor. Antonia amaba el espectáculo de las reuniones familiares, los outfits que hacían juego, las fotos posadas, las comidas elaboradas. Planeaba todo hasta el último detalle, escogía el lugar, elegía el tema, incluso seleccionaba la música. Solo que nunca elegía a la persona que pagaría por todo. Esa siempre era yo. El Acción de Gracias pasado, decidió que necesitábamos rentar un comedor privado en algún restaurante de granja fuera de la ciudad porque quería la vibra rústica pero elegante para sus fotos de Instagram. El cuarto costó $300 solo para reservar, más el costo de la comida para 12 personas, más el vino que insistió que necesitábamos para hacerlo especial. Llamé antes como siempre lo hacía, les di la información de mi tarjeta de crédito, me aseguré de que todo fuera perfecto. No porque quisiera, sino porque sabía que si no lo hacía, todo se desmoronaría y de alguna manera eso también sería mi culpa. Antonia llegó 40 minutos tarde, usando un vestido de terciopelo que reconocí de una sesión de compras que había dicho que no podía pagar la semana anterior. Todos se levantaron para saludarla como si fuera la realeza. Me quedé en mi asiento, viendo esta actuación que había visto 1000 veces. La cena fue la mezcla usual de pequeña charla y alegría forzada. Benito contó su historia de perderse en Roma que ya habíamos escuchado 3 veces. Tío Gabriel compartió historias de golf que nadie quería escuchar. Antonia se adueñó de la conversación en la cabecera de la mesa, riéndose muy fuerte de sus propios chistes, llenando su copa de vino cada 10 minutos. Me senté ahí sorbiendo mi agua, viéndola actuar, y sentí esta extraña desconexión. Como si estuviera viendo una película sobre la familia de otra persona. Conté cuántas copas de vino había tomado, 5 para cuando llegó el postre. Noté cómo comandaba la atención sin siquiera intentarlo, como todos se aferraban a sus palabras como si fueran gemas preciosas. Entonces llegó el momento que cambió todo. Antonia se puso de pie, balanceándose ligeramente, y levantó su copa. Sus ojos brillaban con vino y confianza, y tenía esa sonrisa, la que había perfeccionado en espejos desde que éramos adolescentes. «Brindemos por la familia», dijo, su voz resonando por toda la habitación. «Por los recuerdos compartidos, el amor incondicional, y estar ahí uno para el otro sin importar qué». Se pausó, y por solo un segundo, sentí esa vieja esperanza familiar. Tal vez esta vez sería diferente. Tal vez esta vez estaría incluida en la calidez. Pero entonces continuó, y esa esperanza murió instantáneamente. Excepto por Aurelia, por supuesto. La fracasada que piensa que el dinero la hace valer algo. La risa que siguió no fue nerviosa o incómoda. Fue genuina, encantada, como si acabara de contar el chiste perfecto.
La risa profunda de papá, las risitas reprimidas de mamá, los primos intercambiando miradas cómplices antes de estallar en su propia risa. Incluso tía Mayra, que apenas me conocía, se unió con su risita aguda. Todos estaban riendo de mí. De la persona que había pagado por todo lo que estaban disfrutando. De la mujer que los había apoyado silenciosamente durante años sin pedir nada a cambio excepto tal vez ser tratada como si importara. Me levanté lentamente, mi silla raspando contra el piso de madera. El sonido cortó la risa como un cuchillo, y gradualmente, la habitación se quedó en silencio cuando se dieron cuenta de que estaba a punto de hablar. Mi voz, cuando salió, fue calmada y firme. Por la fracasada que acaba de dejar de pagar por todo lo que poseen. El silencio que siguió fue absoluto. Tenedores suspendidos en el aire. Copas de vino inclinadas pero congeladas. Ojos abiertos con entendimiento repentino. Empezando esta noche, continué, las facturas del seguro del coche, los pagos del condominio, el fondo de salud familiar, incluso esta cena, todo sale de mis libros. Asentí hacia la puerta donde el gerente del restaurante estaba parado con la cuenta. Esa es tuya, Antonia. La expresión en su cara fue algo que nunca había visto antes. Antonia, que nunca había conocido una situación de la que no pudiera encantarse para salir, se veía genuinamente atónita. Su boca se abría y cerraba sin sonido, su maquillaje perfecto de repente se veía duro bajo las luces del restaurante. Papá se enderezó, su cara poniéndose roja. Mamá susurró, Aurelia, como si yo fuera la que estaba haciendo una escena. Pero no estaba haciendo una escena. Simplemente estaba trazando una línea en la arena que debería haber trazado años atrás. Y esta vez, no la iba a borrar. La cena terminó sin postre. El personal recogió los platos rápidamente, sus sonrisas corteses tensas. Nadie hizo contacto visual conmigo. Antonia salió primero furiosa, sus tacones haciendo clic contra el piso como signos de puntuación enojados. El resto siguió en silencio incómodo, susurrándose entre ellos pero evitando la conversación obvia. Esperé hasta que todos se fueran, luego caminé al mostrador frontal y pagué la cuenta. Sí, todavía la cubrí. No porque lo merecieran, sino porque necesitaba que ese capítulo terminara limpiamente. No les iba a dar munición para llamarme mezquina o cruel. Simplemente había terminado de ser su benefactora silenciosa. Para cuando llegué a casa, mi teléfono ya se estaba iluminando con mensajes. Texto de papá, eso no fue justo, Aurelia. Tomaste a todos por sorpresa. Mensaje de voz de mamá, Antonia solo estaba bromeando, cariño. No dejes que un comentario arruine décadas de amor. 3 textos de Antonia, en serio me avergonzaste. Espero que tu dinero te mantenga caliente esta noche. No respondí a ninguno de ellos. En lugar de eso, hice algo que nunca había hecho antes. Abrí mi laptop y saqué esa hoja de cálculo, la que tenía cada pago, cada rescate, cada sacrificio silencioso que había hecho durante años. La adjunté a un correo electrónico con el asunto, por si lo olvidaron, y se lo mandé a todos. Sin texto en el cuerpo, solo los números. $49,800 durante 7 años, desglosados por categoría. Gastos médicos, costos de vivienda, reparaciones de coches, eventos familiares, rescates de emergencia. La verdad, cuantificada e innegable. La respuesta de Antonia llegó 3 horas después. Wow, realmente eres así de insegura. ¿Quieres una medalla? Cerré el mensaje sin leer más. A la mañana siguiente, mamá llamó. La dejé ir al buzón de voz. Esto no es como tú, Aurelia. Estás lastimada, lo entiendo, pero no tomes decisiones permanentes por algo dicho en el momento. Pero la cosa es, esto era exactamente como yo. Solo que era la primera vez que les dejaba verlo. La verdadera revelación llegó una semana después cuando apareció un sobre en mi buzón. Papel color crema con mi nombre escrito en la letra temblorosa de papá. Adentro había estados de cuenta bancarios, impresiones de correos electrónicos, y una nota escrita a mano que me heló la sangre. Aurelia, hemos cometido errores. Yo he cometido errores. Pero necesitas saber lo que está pasando. No sabía a dónde más recurrir. Papá. Esa frase, no sabía a dónde más recurrir, me pegó más fuerte que el brindis de Antonia. Lo que siguió fue la verdad que había tenido demasiado miedo de ver.
Los estados de cuenta bancarios mostraban la cuenta de cheques conjunta de nuestros padres de los últimos 2 años. Había sido sistemáticamente vaciada por retiros regulares, casi todos marcados con las iniciales de Antonia. Retiros de cajeros automáticos, transferencias de PayPal, pagos de Venmo. Algunos estaban etiquetados como gastos de emergencia, pero correspondían perfectamente con los viajes de compras y las escapadas de fin de semana que había visto en su Instagram. La cadena de correos electrónicos era entre papá y su asesor financiero, y pintaba una imagen que me revolvió el estómago. Iban a perder la casa. El hogar en el que había crecido, el que siempre habían presumido de poseer completamente, estaba a punto de ser embargado porque Antonia había estado tratando sus ahorros de retiro como su cuenta de cheques personal. Tal vez necesitemos refinanciar si esto continúa, había escrito papá. No me di cuenta de lo atrasados que estábamos. He tratado de hablar con Antonia, pero dice que lo está manejando. Aurelia no puede saber, ya ha hecho suficiente. Esa última oración me detuvo en seco. Ya ha hecho suficiente. Era lo más cercano a un reconocimiento que jamás había recibido de él, y ni siquiera me lo había dicho a mí. Estaba enterrado en un correo electrónico desesperado a un asesor financiero. Me senté en mi cocina esa noche con la carpeta extendida sobre la mesa, mi té enfriándose a mi lado, y me di cuenta de que esto ya no se trataba solo de disfunción familiar. Se trataba de abuso financiero. Antonia no solo estaba tomando mi dinero, estaba destruyendo sistemáticamente la seguridad financiera de nuestros padres, y estaban demasiado avergonzados para detenerla. Fue entonces que tomé la decisión que cambiaría todo. No me iba a ir completamente y dejarlos enfrentar las consecuencias solos. Pero tampoco iba a seguir habilitando el patrón que nos había estado destruyendo a todos durante años. Iba a romper el ciclo, de una vez por todas. A la mañana siguiente, llamé a una abogada. Eliana Álvarez, aguda, directa, sin tonterías. Había ayudado a una amiga mía a navegar una situación complicada de fideicomiso después de su divorcio, y confiaba en que me ayudaría a descubrir cómo proteger a mis padres sin convertirme en su red de seguridad permanente. Le expliqué todo. Los retiros ocultos, la situación de la hipoteca, los años de rescate silenciosos, el brindis que finalmente me había abierto los ojos. Esperaba que estuviera sorprendida, pero no lo estaba. Lo que estás describiendo no es solo disfunción familiar, dijo, golpeando su pluma contra su libreta. Es abuso financiero. Y ha sido la estructura que mantiene en pie un sistema fundamentalmente roto. Estructura. Esa palabra me pegó como un golpe físico. Nunca lo había pensado de esa manera, pero tenía razón. No era solo el cajero automático de la familia, era la base que permitía que su disfunción continuara sin control. La pregunta es, continuó Eliana, ¿quieres seguir siendo esa estructura, o quieres construir algo diferente? Pasamos las siguientes 3 horas creando un plan que protegería a mis padres mientras finalmente establecía los límites que debería haber puesto años atrás. Era elegante en su simplicidad y devastador en su finalidad. Primero, compraría la casa de mis padres a precio justo de mercado a través de un fideicomiso privado, removiéndola inmediatamente de cualquier riesgo de embargo. El fideicomiso les otorgaría residencia de por vida, pero solo a ellos, si trataban de transferir la propiedad a Antonia o sacar préstamos adicionales contra ella, el fideicomiso automáticamente congelaría todo acceso. Segundo, pagaría sus deudas existentes usando una porción de mis ingresos de inversión, pero todo estaría documentado legalmente. No más favores informales, no más expectativas poco claras, no más líneas borrosas entre apoyo familiar y habilitación financiera. Tercero, y más importante, Antonia no sería parte de ninguno de estos arreglos. No recibiría nada del fideicomiso, no tendría acceso a la casa más allá de visitar a sus padres, y no tendría derecho a ninguna de la protección financiera que estaba proporcionando. No era castigo, era consecuencia. Por primera vez en su vida, Antonia tendría que enfrentar los resultados de sus decisiones sin una red de seguridad. Eliana tuvo el papeleo redactado en una semana. Transferí los fondos al día siguiente. Cuando todo estaba listo, mandé una carta formal a mis padres explicando los términos en lenguaje simple y claro. No perderán su hogar. Estarán protegidos, pero no tendrán control. Esto no es un castigo, es un límite. El mismo límite que debería haber establecido años atrás. Papá no respondió a la carta. Mamá llamó 3 veces, pero las dejé ir al buzón de voz.
Antonia mandó un solo texto: has perdido la cabeza. Pero por primera vez en mi vida adulta, sentí que la había encontrado. La firma tuvo lugar en la oficina de Eliana un jueves gris por la tarde. Mis padres se sentaron frente a mí en la mesa de conferencias, viéndose más viejos de lo que los había visto jamás. No enojados, solo cansados. Derrotados. El peso de su crisis financiera los había envejecido años en cuestión de semanas. Cuando mamá susurró «gracias» mientras firmaba el documento final, simplemente asentí. No hubo abrazos, no hubo reconciliaciones llorosas, no hubo declaraciones dramáticas de amor. Solo firmas en documentos legales y el sonido de papeles moviéndose. Antonia no se apareció. No esperaba que lo hiciera. Esa noche, me senté sola en mi departamento con una copa de vino y la escritura final en mis manos. El peso que había estado cargando durante años no había desaparecido, pero había cambiado. Ya no vivía en mi pecho, pesado y sofocante. Ahora vivía en contratos, en documentos legales, en límites claros que no podían ser cruzados o manipulados. Ya no era su estructura. Era la arquitecta de algo nuevo. 3 semanas después, Antonia apareció en mi puerta. Era un domingo por la tarde, gris y frío, el tipo de día que hace que todo se sienta más pesado. Su toque fue agudo, 3 golpes rápidos que sonaron como signos de puntuación. Miré por la mirilla y no me sorprendió verla ahí. Sin maquillaje, sudadera oversize, cabello en un chongo desordenado que se veía olvidado en lugar de estilizado. No estaba ahí para impresionar a nadie. Estaba ahí porque su mundo finalmente había colapsado. Abrí la puerta a la mitad. Antonia. No sonrió. Necesitamos hablar. Dudé, luego me hice a un lado. Entró sin esperar invitación, la misma asunción de bienvenida que había hecho toda su vida. Se paró en mi sala con los brazos cruzados, mirando alrededor como si nunca hubiera visto el lugar antes. ¿Entonces eso es todo? ¿Solo compras la casa y cortas a todos? Me quedé callada, dejándola llenar el espacio con sus acusaciones. ¿Siquiera te das cuenta de cómo te hace ver esto? Como alguna villana controladora que piensa que puede arreglar todo con dinero. Caminé a mi mesa de centro y recogí la carpeta de estados de cuenta bancarios que había mantenido ahí desde el día que llegó la carta de papá. La dejé caer frente a ella con un golpe suave. Página 4, dije calmadamente. Transferencias bajo tu nombre. Miles de dólares, regularmente, durante 2 años. No me insultes con negación. No tocó la carpeta, solo la miró fijamente como si fuera a explotar. Podrías haberme dicho que sabías. Te dije. Cada vez que te rescaté, cada vez que cubrí tu renta o tus tarjetas de crédito o los pagos de tu coche. No me escuchaste porque nunca levanté la voz. Eso es mi culpa, debería haber empezado a gritar años atrás. Su postura defensiva se suavizó ligeramente. ¿Entonces qué? ¿Ya terminaste conmigo? ¿Así nada más? La miré por un largo momento, a esta mujer que había sido el centro de mi universo durante 30 años, que había moldeado cada decisión que había tomado desde la niñez, que había tomado mi amor y mi dinero y mi silencio y lo había convertido todo en un arma contra mí. No, dije silenciosamente. Tú terminaste conmigo. El momento en que te paraste frente a toda nuestra familia y me convertiste en el chiste, esa fue tu decisión. Solo la estoy aceptando finalmente. Era una broma, Aurelia. Siempre te tomas todo tan en serio. Era la verdad, Antonia. Tu verdad. Fuerte y clara. Me miró fijamente, lágrimas amenazando pero sin caer. ¿Qué me queda siquiera? Encontré sus ojos directamente. Lo que decidas construir. El silencio se extendió entre nosotras, pesado con años de resentimiento no hablado y oportunidades perdidas. Finalmente, se volteó hacia la puerta. No puedo creer que estés haciendo esto, dijo, pero su voz carecía de convicción. No puedo creer que me haya tomado tanto tiempo. Se fue sin otra palabra. Sin salida dramática, sin puerta azotada, solo el clic suave del pestillo y el sonido de sus pasos desvaneciéndose por el pasillo. Por primera vez en mi vida adulta, no sentí culpa después de que se fuera. Sentí algo que había casi olvidado que existía, paz.
Los meses que siguieron fueron extraños y silenciosos. Dejé de revisar mi teléfono obsesivamente, esperando la siguiente llamada de crisis. Dejé de transferir dinero automáticamente el primero de cada mes. Dejé de planear mi presupuesto alrededor de las emergencias de otras personas. En lugar de eso, empecé a construir algo que nunca había tenido antes, una vida que me pertenecía completamente. Compré muebles para mi departamento, muebles reales, no las herencias y artículos de liquidación con los que me había estado conformando mientras financiaba el estilo de vida de todos los demás. Tomé unas vacaciones a Islandia, algo con lo que había soñado durante años pero nunca había hecho porque siempre había la crisis de alguien más que resolver primero. Empecé a salir con alguien de nuevo, algo que había abandonado porque me había convencido de que no tenía tiempo para una relación. Resultó que tenía mucho tiempo cuando no estaba pasando cada fin de semana lidiando con drama familiar o transferencias financieras de emergencia. Mis padres y yo todavía hablamos a veces. Llamadas cortas, check-ins corteses en cumpleaños y fiestas. Las conversaciones son cuidadosas, cordiales, pero honestas de una manera que nunca fueron antes. No más comentarios pasivo-agresivos sobre dinero. No más bromas sobre mis prioridades. No más asunciones de que automáticamente resolvería cada problema. Mamá me mandó una tarjeta la Navidad pasada. Sobre blanco simple, mensaje simple adentro, no merecíamos tu gracia, pero gracias de todos modos. La miré por mucho tiempo, luego la puse en la carpeta con todos los documentos legales, la que solía contener todo lo que me estaba rompiendo, pero ahora contiene prueba de que sobreviví. Antonia se mudó con una amiga al otro lado de la ciudad. Escuché a través de Benito que había tratado de trabajar en retail pero renunció después de una semana porque el gerente era condescendiente. Típico de Antonia, culpar a todos los demás cuando la realidad no coincide con tus expectativas. Ya no la sigo en redes sociales. No pregunto por ella cuando hablo con mamá. No mando tarjetas de cumpleaños o regalos de Navidad. No es crueldad, es claridad. Algunas personas se ganan su lugar en tu vida, y algunas personas lo pierden. Antonia perdió el suyo el momento en que decidió que yo valía menos que una línea de chiste. La gente a veces me pregunta si me arrepiento. Si extraño a la familia que solía tener. Pero esto es lo que he aprendido, nunca realmente tuve esa familia. Tenía el papel de su sistema de apoyo financiero, su fondo de emergencia, su benefactora silenciosa. Tenía la actuación de familia sin nada de la sustancia. Ahora tengo algo mejor. Tengo paz. Y la paz no es aplauso o validación o ser invitada a sentarse en la mesa de alguien más. Es construir tu propia mesa y escoger muy cuidadosamente quién obtiene una silla. Antonia no tiene una. No porque sea vengativa, sino porque quemó la suya y esperaba que yo siguiera reconstruyéndola para siempre. Cuando la gente dice, pero es tu hermana, asiento y digo, y yo era la suya, hasta que no lo fui. He dejado de tratar de probar mi valor a personas que necesitaban que me quedara pequeña para que ellos se sintieran grandes. No soy la fracasada que Antonia pintó en su brindis. Soy la base sobre la que todos se pararon durante años, y ahora ya no los estoy sosteniendo más. Me mantengo erguida por mí misma. Si esta historia te llega al corazón, dale un pulgar arriba para que otros también puedan encontrarla. A veces lo más amoroso que puedes hacer es amarte lo suficiente para alejarte de personas que confunden tu bondad con debilidad. Gracias por escuchar y no olvides comentar y suscribirte para más historias sobre encontrar tu valor en un mundo que a veces olvida verlo. Porque a veces, la lección más difícil no es aprender cómo dar, es aprender cuándo parar.